Para resolver el siguiente problema debemos emplear lo que es el teorema de Pitágoras, el cual dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto también al cuadrado. Vamos a ver el problema ahora. El problema dice la siguiente forma. Un cateto de un triángulo rectángulo es 2 pies más largo que el otro. Dice que la hipotenusa mide 10 pies. Dice, encuentre las longitudes de los tres lados del triángulo. Primero dibujemos el triángulo, el cual es rectángulo. Y este triángulo rectángulo dice que la hipotenusa, como dice en el encabezado, tiene un valor de 10 pies. Es decir, esto sabemos que vale 10 pies. 10 pies de esa forma. También dice que uno de los catetos lo vamos a llamar X. Y dice que el otro es 2 pies más largo. Entonces sería X más 2. 2 pies más largo que este otro cateto. Entonces, para resolver esto, debemos trabajar con el teorema de Pitágoras. De esa forma descubrir el valor de lo que es X. Entonces, dicho de otra forma, se sabe que la hipotenusa en este caso sería 10. Que uno de los catetos vale X y el otro cateto vale X más 2. Eso serían lo que son los datos. Una vez que tengamos los datos, podemos continuar con la resolución. Entonces, para continuar con la resolución, vamos a establecer lo siguiente. El teorema de Pitágoras dice que c al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a uno de los catetos al cuadrado, que es a, y el otro cateto también al cuadrado, que es b. Vamos a suponer lo siguiente. Es decir, vamos a afirmar lo siguiente, que c vale realmente 10. Entonces, en el lugar del c, vamos a reemplazar lo que es el 10. Entonces, si c vale 10, sería 10 al cuadrado. Luego, si a vale x, quiere decir donde está el a, coloco x al cuadrado. ¿Qué pasa con b? Dice que todo lo que es b tiene que ir al cuadrado, pero ¿cuánto vale b? B vale no vale x, vale x más 2. Todo lo que es x más 2, todo eso es b y todo al cuadrado. Resolvamos. 10 al cuadrado, eso es 100. X al cuadrado seguirá siendo x cuadrado. Y esto es un cuadrado de binomio, o simplemente si está al cuadrado se repite dos veces, como x más 2 por x más 2, de esa forma. El desarrollo estaría centralizado en este sector, por lo tanto el 100 se bajaría también lo que es el x al cuadrado y resolvemos acá. Primero multipliquemos término a término, es decir, el primero con el primero con el segundo. Sería x por x, eso es x al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado. Un paréntesis para asegurar. X por 2, eso es 2x. Y ahora continuamos, en este caso, con el segundo término. Es decir, 2 por x serían 2x. Entonces esto vale 2x. Y después 2 por 2, eso sería simplemente 4. Entonces esto es más 4. Y cerramos. Podemos reducir semejantes acá. Continuemos, serían 100. Eso es x al cuadrado más acá x al cuadrado. Reducimos los semejantes. Sería 2x más 2x, eso es 4x. Y bajamos lo que es el número 4. Como acá hay un más, eso quiere decir, si hay un más delante de un paréntesis, lo que podemos realizar es mantener todos los signos internos. Entonces sería más x cuadrado más 4x más 4. El x cuadrado mantiene el signo, lo mismo con el 4x y lo mismo con el 4. De esa forma. Continuemos acá arribita. Si observamos, estos serían semejantes. Bajaríamos el 100 y sumamos x cuadrado más x cuadrado serían 2x cuadrado. Bajamos lo que es el 4x y bajamos lo que es el más 4 en esta oportunidad. La idea es dejar esto igualado a 0. Por lo tanto, este 100 lo vamos a pasar restando. ¿Por qué lo vamos a dejar igualado a 0? Para poder
formar un trinomio, el cual lo vamos a factorizar. Entonces va a quedar 2x cuadrado más 4x más 4. Y este amigo pasa restando, pasa como menos 100. Podemos seguir desarrollando. Y el desarrollo está acá. Serían 4 menos 100 es menos 96. Y esto lo dividimos en 2. ¿Para qué? Para que el coeficiente principal del trinomio sea un número igual a 1. Entonces, si cada uno es dividido en 2, es decir, 0 en 2 sería 0, 2 en 2 es 1, 4 en 2, eso es 2, se conserva la x, y menos 96 en 2 sería menos 48. Entonces la idea ahora es factorizar esto de acá. Para factorizar esto, debemos factorizarlo de la siguiente forma. Debemos preguntarnos que debemos encontrar dos números que sumados den 2 y multiplicados den menos 48. Entonces, la suma debe dar 2 y el producto 48. Lo primero es ver qué números multiplicados dan 48. Entonces, esto se logra de la siguiente forma. Para que dé x cuadrado, quiere decir que debo colocar dos paréntesis y debo comenzar con la x, para que sea x por x, x al cuadrado. Y dos números que multiplicados den 48, ¿no es cierto? Uno acá y uno acá. Pero la idea es que cuando se resuelva término a término, al medio quede 2x. Entonces, por eso que debemos preguntarnos dos números que multiplicados den 48, que puede ser el 1 y el 48, el 2 y el 24, el 3 y el 16, el 4 y el 12, el 6 y el 8. ¿Cuál es el problema? Que al sumarlos tiene que dar el número 2. Entonces, la primera no cuadra por ninguna parte. La segunda tampoco, porque es imposible que dé 2. Acá tampoco, porque tampoco da 2. Acá tampoco, porque esta está más cerca, porque puede ser 4 más 12 sería 16, pero al restarlos da un número cercano al 2, pero no es 2. Pero acá sí. Si te das cuenta, 6 más 8, al sumarlos, nos da un número cercano al 2, pero sí al sacar la diferencia. Al sacar la diferencia, eso da 2. Entonces quiere decir que uno de ellos debe ser positivo y el otro negativo. Como en más 2, el positivo es el 8 y el negativo es el 6. Al sumar 8 menos 6 da más 2 y al multiplicar 8 por menos 6 da menos 48. Entonces ahora para que dé lo que es el 0, uno de estos debe dar 0 o ambos deben dar 0. Ahí cumplen con la condición de que esto sea 0. Entonces lo que se hace acá es lo siguiente. Se dice que x más 8 va a ser igual a 0. Y también se dice que x menos 6 también es igual a 0. Entonces al despejar la x, el 8 pasa restando, sería menos 8. Esa es una solución. Y acá el 6 pasa sumando, pasaría con más 6, sería la otra solución. Como se entiende que acá el valor de x debe ser positivo, se toma x más 6. Podemos concluir lo siguiente, que la hipotenusa sería 10, uno de los catetos, es decir, el A, sería 6, y el otro cateto, que es el B, sería 6 más 2, por lo tanto sería 8. Entonces la respuesta sería 6, 8 y 10. Esas son las medidas de sus lados.